compartir una preciosa palabra. He meditado mucho en esta palabra en estos días. Es la poderosa palabra de Dios. Vamos a compartir en Josué capítulo 1 y por supuesto nos vamos a ir a otros capítulos. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Este libro que lleva por título o por nombre, el nombre del autor, Josué. Qué tremendo, qué gran honra y privilegio tuvo Josué. Incluso Moisés, que escribió 5 libros, entre ellos el Pentateuco, está allí Moisés. Y sin embargo, siendo un hombre de Dios entregado, apasionado, fiel, ninguno de esos libros lleva el nombre de Moisés, sino que su sucesor Josué tuvo ese privilegio, así como lo tuvo Esther, Nehemías, Esdras, Isaías, que tuvieron sus nombres los libros, Jeremías, Ruth, el libro de Ruth, son nombres que se le atribuyeron a los autores del libro. Eso es una gran honra. Pero vamos a leer acá, vamos a leer del 6 en adelante, para que podamos adelantar y conocer y de lo que quiero hablar en esta mañana. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo: y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pueden sentarse. Aleluya. Y vamos a hablar de este personaje o de este hombre de Dios como profeta, líder, Josué. Pero vamos a hablar y voy a enfocarme en la parte de la meditación de la palabra de Dios de día y de noche. Y es allí donde quiero que la iglesia pueda aprender y conocer y madurar. Porque, como lo dije antes, del proceso del mar, los problemas o dificultades, sabemos que la gran diferencia de muchos es que está alejado de la palabra de Dios. Aunque dice ser cristiano, y no lo cuestiono, aunque dice ser de Cristo y dice amar al Señor, aunque dice yo tengo a Cristo en mi corazón, y no estoy cuestionando, juzgando a nadie, la mayoría le falta es meditar en la palabra de día y de noche. Cuando usted trae a meditación, a recuerdo, a memoria la palabra de Dios, estoy seguro que sus procesos, sus dificultades, las enfermedades o cualquier problema económico va a ser más fácil de sobrellevar, porque usted ha puesto la confianza en la palabra de Dios. Por eso es bueno y recomiendo, cada vez que vamos a orar por algún enfermo, orar por alguna petición, cuando vamos a ir a la presencia de Dios, por eso es bueno recordar los capítulos de la Biblia, versículos, salmos, no sé cuántos ponen en práctica esto, pero cuando voy a orar yo hablo con el Señor de su palabra en mi oración, recordando lo que dice la Escritura. No para recordarle a Él, porque Él todo lo sabe y a Él nada se le olvida. De hecho, hay varios salmos y varios capítulos de la Biblia que dicen: Señor, no te olvides de mí. Pareciese que el escritor o el autor está diciendo: Dios se olvida de las cosas. Y hoy vamos a hablar de esa parte, de esa pequeña parte tan importante que nosotros obviamos y olvidamos, y que es la poderosa palabra de Dios.
Voy a comenzar con unas historias reales, a pesar que ya la he contado antes, pero voy a contar esto porque esto quiere decir que a veces nos falta firmeza y madurez en la palabra de Dios. Cuando vienen procesos, problemas o algún nerviosismo, yo quiero decirle que nunca se debe olvidar la palabra de Dios, olvidar quiénes somos en el Señor. Voy a contar aquella anécdota o historia real de 3 hermanos, 2 varones y una mujer que estaba enferma de muerte y estaba muriendo. Era la esposa de un varón. Su vecino estaba allí, tenía su carro y fue y corrió y le dijo: vecino, mi esposa se está muriendo, necesito por favor que me ayude, vamos a sacarla al hospital, al seguro social o al médico. Y él cuenta que montaron rápidamente aquella mujer hermana en el carro, un hermano que era vecino le acompañó. Entonces eran 4, ya no eran 3 sino 4 que iban en ese carro, y la mujer iba a punto de morir. Iban camino al hospital, el hermano gritaba cuando su esposa ya a punto de morir. El que iba conduciendo el carro más corría, y más aún corría porque pareciese que quedaban pocos minutos para llegar al hospital. El que iba de acompañante, cuando volteaba hacia la parte de atrás y veía que la mujer volteaba los ojos y el otro decía: se fue, decía el esposo, mi amor, llorando. El que iba de compañero, cuando miraba hacia atrás y veía que la mujer volteaba los ojos, entonces se presinaba y comenzaba a mencionar, a nombrar a José Gregorio, la divina pastora. Y eso fue en todo el trayecto del camino. Y nosotros hoy nos reímos porque causa risa. Pero ¿sabían usted que lo que él estaba haciendo le puede pasar a cualquiera de nosotros? ¿Sabían ustedes que en cualquier momento de nervios o de una circunstancia difícil nos podría acontecer a nosotros? Se nos puede olvidar quién es el Señor, se nos puede olvidar a quién le servimos y se nos puede olvidar la palabra de Dios. Y usted dirá: no, pastor, a mí jamás se me olvidará la palabra de Dios. Es aquellas personas que dicen que van a actuar si viene un malandro, un delincuente y me pone una pistola, yo lo voy a reprender, le voy a predicar y le voy a orar. Y a veces viene el delincuente, Dios lo libre y usted lo guarde de eso. O sea, yo he vivido esa experiencia, y le pone una pistola al frente y usted se le va a olvidar de pronto que es evangélico, que es cristiano, por los nervios. Usted lo menos que se va a acordar es de predicarle, es de hablarle, de orar, de reprenderlo. Y usted puede decir ahorita que sí. El problema es que no lo ha vivido. El problema es cuando ya vivimos ese momento, ese escenario. Usted no ha visto algunas personas o mujeres que sufren de esos nervios y su hijo se está ahogando, atorando o cualquier problema, y agarran a ese niño y se lo tiran a otro, o salen corriendo y dejan a aquella persona allí. Por cuestión de nervios se les olvida que ese es su hijo y que hay que actuar, que hay que hacer algo. Es decir, que cuando estamos bajo el efecto de esos nervios, nerviosismo que no controlamos, se nos olvida a quién le servimos, se nos olvida la palabra, se nos olvida que somos evangélicos, se nos olvida orar, reprender, porque estamos alejados de la palabra de Dios. Por eso Isaías hace una reprensión al pueblo y dice así el profeta Isaías: este pueblo de labio me honra. De labio dice: el Señor es Dios. De labio dice: yo amo a Dios. Pero su corazón está muy lejos, está muy apartado de la realidad. Y lo que está aconteciendo hoy en la iglesia del Señor, en el mundo entero, pero hablamos de la iglesia, es que está muy alejada de la realidad. Está muy apartada de la Escritura. Está muy lejos del temor de Dios. Dicen servir a Dios, honrar a Dios con sus labios, pero con sus corazones y sus pensamientos no le están honrando a Dios. No hay honra de parte de Dios o para Dios. Por eso también dice Malaquías: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Me llamas Señor y no me honras. Me llamas Padre y no me obedeces. Eso lo dice el Señor reprendiendo al pueblo. Porque una cosa es decir yo soy cristiano, una cosa es decir yo le sirvo a Dios, otra cosa es decir yo tengo fe, y otra cosa es poner en práctica a lo que Dios
quiere de nosotros. Y por eso es importante que cada creyente, cada hermano esté fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, en la palabra, para que cuando vengan vientos, para cuando vengan ríos, cuando vengan problemas, tempestades, esté firme y nada lo mueva. Para que cuando vengan vientos de doctrinas, porque van a golpear esos vientos de doctrina y quizás muchos de los que están acá serán arrastrados al error. Y yo no estoy declarando palabras de maldición, ni estoy declarando que usted se va a desviar y se va a perder. Pero la Escritura lo dice, que muchos se desviarán, que muchos irán al error, muchos irán y se voltearán a la fe, negarán la eficacia de ella, muchos se apartarán. Por eso el Señor dijo que vendrían tiempos peligrosos y sería engañado aún si fuese posible los escogidos. Eso me lleva, amados hermanos, a prepararme cada día más en la palabra, a fundamentarme más en la roca que es Cristo Jesús, para que cuando vengan esas tormentas y esos problemas, y cuando vengan esos falsos profetas y maestros, yo estoy allí fundamentado en la palabra de Dios. Porque qué fácil es manipular a la gente. Son personas que se dejan manipular de palabras lisonjeras, dice la Escritura. El pueblo le gusta que lo manipule. Hermano, esto es bastante grave lo que está aconteciendo. Y por eso mi gran preocupación en volver a las Escrituras, a la palabra de estudio. He estado meditando todos estos días, pidiendo a Dios sabiduría. ¿Cómo hago? No debería hacerlo, pero es necesario hacerlo. Yo no debería estar motivando, empujando al pueblo al estudio bíblico. Yo no debería estar diciéndole, vengan, que hay refrigerio, le vamos a guardar torta o café o chocolate. No debería estar mandando mensajes ni llamando a nadie para decir, congrégate, ven a la iglesia, ven al estudio bíblico. No, se supone que es algo personal, que es una responsabilidad personal y que cada uno debe estar preocupado en estudiar, en aprender, en conocer, en estar profundizado en la palabra, para que cuando lleguen esos días malos que vendrán, entonces yo estoy firme. Yo estoy firme en la palabra y nadie me va a engañar. Dele la gloria a Dios, porque dele la gloria. Así que, amados, en el Señor, quiero hablar de este personaje. Dice la Escritura que allí en Josué el Señor le comienza a decir, esfuérzate y sé valiente. Y es un tema que muchos hemos estudiado, lo decimos y lo memorizamos y lo repetimos. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9, versículo muy conocido. Lo cantamos en los cumpleaños, se lo recitamos a los cumpleañeros y lo decimos y lo repetimos. Pero muchas veces se nos olvida este versículo cuando estamos en la prueba. Se nos olvida que el Señor nos manda a ser valientes. Se nos olvida por un momento cuando viene la prueba o cuando viene la tempestad o cuando viene el enemigo a perturbar nuestras casas. Se nos olvida que debemos ser valientes y no debemos temer, que debemos salir con valentía, orar, reprender. Se nos olvida. Y eso nos pasa a todos. Cuando escuchamos que voltean las ollas en la cocina y que tumban por allá y bueno, más nos arropamos y menos respiramos. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me pasó muchas veces. Hermano, yo no quería ni respirar porque sentía que si respiraba, sentía hasta mi propia respiración. Me sentía hasta el corazón en el oído que hacía pum, 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 pum. Y deseando arroparme más cuando sentía alguna perturbación. O supuestamente yo decía que era una perturbación, no me levantaba siquiera a observar, a chequear si eran los gatos que tumbaron una olla. Hoy día se caen ollas, hoy día se cae lo que se caiga, son los gatos. Y si son los demonios, te reprendo, Satanás. No me importa. Y si me tengo que levantar, observar, mirar, y lo digo para la gloria de Dios, no porque yo sea valiente, porque hombre cobarde era este. Todavía creo que un hombre más cobarde aquí que yo, que tenía que pedirle a mi esposa que me acompañara al baño porque me daba miedo. A medianoche deseaba y rogaba que no me levantara al baño, que no me diera ningún dolor, porque imagínense usted salir afuera de la casa, porque en aquellos entonces vivíamos en una casa donde tenía que salir afuera
a ir a mis necesidades. Y entonces yo tenía que levantar a mi esposa: levántate, acompáñame. Porque era cobarde, tenía miedo. Yo no digo que soy valiente porque yo quiero. ¿Sabe por qué soy valiente? ¿Sabe por qué me considero un hombre valiente? Y usted también. Porque confío en aquel que me llamó. Confío en el que está conmigo, que es más poderoso que el que está allá afuera. Y si tengo que ir afuera, voy en el nombre de Jesús. Porque voy en su nombre. No es fácil, hermano. Y no voy a decir esto para que usted se aterrorice. Pero cuando vamos a la calle, vamos afuera y vamos a cualquier lugar, y si vamos solos, peor la cosa. Porque acompañado uno se llena de valor. Si los dos son cobardes, bueno. Pero si los dos se dan ánimo, vamos a echar hacia adelante. Vamos a caminar. Vamos a pasar hacia adelante. Vamos a pasar esta prueba juntos. Vamos a pasar este problema juntos. Vamos allá a asomarnos a la cocina juntos, a ver qué es lo que está aconteciendo allá. Si vemos que no hay nada en el suelo, entonces bueno, es demonio, vamos a orar. Posiblemente se le paren los pelos, como dice, le pongan los pies de gallina, y posiblemente las piernas le tiemblen, pero usted se va a quedar allí orando hasta que usted no sienta la paz y la victoria en el Señor. Porque es en el Señor. Por eso dice: fuérzate y sé valiente. Nos manda a esforzarnos, pero a ser valientes. Esforzarse es dar más de mi capacidad humana. Porque quizá usted dice: ya yo estoy que cuelgo los guantes, ya yo no aguanto más, ya no voy un paso más, ya estoy que retrocedo. Pero dice el apóstol Pablo: no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Usted no puede retroceder, usted no puede volver atrás, usted no puede volver al pecado. Usted tiene que volver hacia adelante, siempre un paso firme, porque de aquí para el reino de los cielos. ¿Cómo podemos retroceder? ¿Cómo podemos negar la fe después de haberle servido? Y no estoy juzgando a nadie, pero yo solamente me imagino, y Dios me libre. He tenido sueños, hermano, donde me he descarriado de repente tomándome una cerveza de licor, y me acuerdo en el sueño que soy evangélico. Dios mío, y qué vergüenza siento, me voy llorando. Yo no sé si usted se ha descarriado soñando, pero yo me he descarriado varias veces ya. Sí, me he descarriado en el sueño. Usted no se ha descarriado soñando, no lo sé, pero yo sí. Y me siento que he pecado delante de Dios. Al otro día me siento mal, me siento como impuro, y tengo que arrodillar y tengo que pedirle perdón a Dios. Por supuesto, no quiero permitirle al enemigo que me acuse y que me robe la paz y que me robe la comunión, porque cuando viene el acusador, entonces no me va a dejar orar, me va a hacer que pierda la comunión con Dios. Pero inmediatamente voy y me arrepiento. Señor, me descarrié anoche en el sueño, fui a una fiesta y tomé, hice esto, Dios, perdóname. Y hay cosas más que no podemos decir, pero hay cosas que nos acontecen aún en los sueños. Pero sabemos que viene de parte del enemigo. ¿Para qué? Para alimentar tu carne, para despertarte aquel deseo de volver atrás cuando eras un borracho, o cuando ibas a la fiesta y bailabas, o cuando eras una persona que eras promiscua, o tenías mujeres aquí y allá, o hombres. El enemigo te va a perturbar en los sueños. Y por eso dice la Escritura que mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Hermano, también he vivido esa experiencia donde estoy durmiendo, pero hay tanta bendición de Dios, hay tanta presencia de Dios en mi vida en ese momento, y tanta meditación en la palabra, que paso toda la noche meditando en la palabra y diciendo gloria a Dios, aleluya. Pareciese que no hubiese dormido, porque mi mente está ahí cada rato repitiendo gloria a Dios, aleluya. Tú eres grande, tú eres maravilloso, y qué lindo y qué hermoso es. Pero miento si todas las noches me pasa eso. Sería un mentiroso. Vendría a alardear y vendría a decir que yo soy mejor que usted. No, también me ha pasado eso. También me he descarriado en sueños. También me ha pasado perturbaciones tremendas. Al día siguiente, hermano, amanece uno como perturbado. Y voy a decir otra cosita más. Me lo voy a permitir decir con mucho respeto a mi esposa. Y lo voy a decir con todo respeto y libertad y confianza que tengo en ella. Por supuesto en el Señor, pero es una mujer que se ha cuidado y se ha guardado para Dios. Anteriormente o mayormente antes, ahora no,
pero mayormente antes, y estoy seguro que a muchos les ha pasado. Imagínese usted que uno soñaba que la esposa se fue con otro y lo dejó. Al otro día o lloraba toda la noche, al otro día se paraba hasta bravo con ella sin ella tener culpa. Amanecí yo bravo. ¿Y qué te pasa? No, soñé anoche que te fuiste con otro. Pero eso me pasaba a mí, quizá usted no. Y hay gente tan inmadura que ha tenido esos sueños, que su esposo se fue con otra, ay, ella llorando, y al otro día bravo con el esposo, molesto. Pero fue tu sueño, no fue el de él. Era un sueño. Ahora usted dirá, los sueños son de Dios. Sí, hay revelaciones que vienen de Dios, y no quiero desviarme del tema, pero quiero decirle que en ese sueño Dios te está advirtiendo. Hay dos cosas: el enemigo lanza sus sueños para debilitar, pero también Dios lo permite para que usted esté alerta, y no para que usted desconfíe de su esposa, y ni para que la cele y bueno, usted pendiente. No, es para que usted ore y vele en el Señor y tengan esa confianza. Pero eso me sucedía, hermano, y quizás es duro para nosotros pensar eso en el sueño solamente. Imagínese en la realidad. Y usted se levanta al otro día y dice, ay, gracias a Dios que fue un sueño y no fue verdad. Aquí la tengo a mi lado todavía. Gracias, Señor. Pero no es fácil, hermano, ser atacado y perturbado por el enemigo. Pero sabe que hay una sola razón y hay una sola fuerza. Escuche bien, o hay muchas, que lo dice la Escritura, y está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 15. Y hay muchos versículos que nos da el apóstol Pablo. Nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado Dios, escuche bien, autoridad y poder. Nos ha dado, dice la Escritura, el escudo de la fe, con lo cual podrás apagar todo dardo del maligno. Nos ha dado el Señor la oración. Nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la mayoría de los cristianos no tienen fe, no están convencidos, no tienen convicción, no tienen la palabra en las manos, que es la palabra, en la boca, en el corazón, que es la espada del Espíritu. Y si usted no está fortalecido, el enemigo lo va a atacar, lo va a perturbar y lo va a sacar de la bendición, lo va a hacer desviar del propósito de Dios, lo llevará a otro lugar o lo llevará allá afuera al mundo a corromperse, porque es algo tan terrible que lo estoy diciendo que yo no me imagino, porque solamente lo he vivido en sueño. Pero líbreme Dios de hoy día estar predicando y mañana estar en el error, o mañana estar en el pecado, apartado, negando la fe, después que hablé tanto de Jesús, después que tanto prediqué y canté y alabé al Señor. Entonces voy a estar en el mundo corrompiendo mi cuerpo, corrompiendo mi vida, corrompiendo mi alma. Debe ser duro para un descarriado, debe ser terrible. Yo no he vivido esa experiencia, sé que muchos la han vivido y no lo estoy recordando para que usted se sienta mal. Al contrario, yo quiero hoy recordarle a todos aquellos que estuvieron descarriados y los que no, que escuche bien. ¿Sabe qué horrenda cosa es, dice la Escritura? Pisotear la sangre de Cristo. Después de haberle conocido, volver atrás al mundo. Después que Dios me sacó del pecado, volver al pecado. ¿Sabe qué? El Señor quiere que usted permanezca fiel y firme hasta el final, hasta el último día, aunque sin fuerza, aunque con pruebas, aunque con lucha. Firme, firme, firme. Y puede que pase una etapa de debilidad, y puede que pase un momento de frialdad, y puede que usted no esté orando, y puede que no esté estudiando la Escritura, o puede que quizás no está viniendo, o pocas veces está viniendo a la iglesia. Pero negar la fe, ¿sabe qué? Negar a Cristo, negar la verdad. Conocí a un pastor hace muchos años que le predicaba mucho yo a él sin saber que era pastor descarriado. Yo era un predicador de esos insistentes en la calle. Yo era un predicador, pero muy insistente, hermano. Y usted dirá, hoy no es, sí predico, pero menos insistente que antes. Tenía más oportunidades por mi manera de trabajo, era en la calle. Era vendedor ambulante y eso me daba esa oportunidad de presentar al Señor a todas las personas, a los clientes, al que no compraba, al que no le perseguía, para hablarle de Jesús. Y le hablaba de Cristo a todas las personas que me encontraba. Y dice, cuento esto porque un día
le predicó un hombre y le presenté a Jesucristo y él me miraba solamente. Me fui. A la semana siguiente regresé y seguí insistiéndole, hablando de Cristo, porque yo sentía que él había algo que me impulsaba a predicarle y que él tenía un llamado. Y le dije, mira, te voy a decir algo, porque yo notaba que él me decía como que ya, chico, ¿hasta cuándo me vas a predicar? Yo sentía que él me decía con la mirada, ya no me prediques más. Y yo le dije, te voy a decir algo, siento en mi espíritu que tú tienes algo muy grande de parte de Dios. No sé qué es, pero hay algo que me impulsa a predicarte. Tienes algo de parte de Dios. Yo recuerdo que este hombre era un latodero y dejó de hacer su trabajo. Me sacó afuera de del taller y me dijo, ven acá, te quiero confesar algo. Yo soy un pastor descarriado.